Dios es justo. Y algo que quiero empezar a decir es, Dios no decide ser justo. No es que Él diga, voy a hacerlo justo. Dios es justo, ¿no? Es una diferencia entre el decidir hacer algo y ser algo, ¿no? Por ejemplo, nosotros los seres humanos en nuestra naturaleza caída en un sentido no somos justos. En ocasiones decidimos, ¿no?, ser justos. La diferencia con Dios es que Dios no decide ser justo, Dios es justo. La palabra justo en el hebreo viene de tzadik y del griego dikaios. Es usada tanto en el antiguo en hebreo y el griego en el Nuevo Testamento. Y estas palabras denotan la rectitud moral de Dios. Entonces podemos ver que según la Escritura Dios es absolutamente justo. Nunca actúa de manera injusta. A lo mejor tú puedes decir, qué injusto es Dios, ¿no? O sea, bajo tus preceptos, bajo tus criterios, bajo lo que tú puedes ver, ¿no? Pero en realidad nosotros vemos muy pocas cosas, ¿no? En realidad nuestro juicio es muy pequeño, ¿no? En realidad nosotros no vemos todo el panorama. En realidad nosotros nunca vemos todas las circunstancias. Entonces, por más que una persona diga que Dios es injusto, esto es una mentira, porque Dios es justo. Nunca puede ser injusto. Sus obras, sus decretos y sus juicios son perfectos. El Salmo 9:7 dice, Dios justo, que examinas mente y corazón, ¿no? Dios es justo y Dios examina todo y Dios ve todo. Por ejemplo, algo que difiere Dios con el ser humano es que el ser humano juzga en base a lo que ve. ¿No es verdad? Entonces tú ves una acción y tú juzgas en base a lo que tú estás viendo, sin conocer el corazón, sin conocer la mente. Entonces Dios es justo y examina no solamente la situación, sino la mente y el corazón. Acaba con la maldad de los malvados y mantiene firme al que es justo. Esto también es importante, dice, mantiene firme al que es justo. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos, ¿son qué? Y todos sus caminos son justos. O sea, no hay caminos en el cual Dios sea injusto. Dios es fiel, dice, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Salmo 119, 142. Tu justicia es siempre justa, tu ley es la verdad. Tu justicia siempre es justa, tu ley es la verdad. No hay otro justo como el Señor. ¿Sabes que aunque un juez hoy en este mundo, cuando tiene un caso, cuando analiza un caso y cuando da su dictamen, tal vez él pueda tomar ese dictamen en base a la ley que tenemos como sociedad y decir, bueno, él es culpable o él es inocente o él merece tantos años de cárcel o merece pagar una fianza de tantos. Por más que quisiera ser un juez justo, al final su decisión se basa en parámetros que, si bien muchos están establecidos, pero aún esos parámetros son establecidos ¿por quién? Por personas
y se basa en esas leyes y da su decreto en base a esas leyes, pero por más que quisiera ser justo, al final siempre está basado como en la opinión de algunas personas, ¿no? Y por más que quisiera ser justo, jamás lo va a hacer al 100% como lo es Dios, porque la justicia del hombre cambia. Y voy a poner un ejemplo. Si nosotros vamos años atrás y vemos cuántos años se le daba a una persona que secuestra, decían, no tengo idea cuántos años era, ¿no? Pero decían, no, pues son 5 años por secuestro y 2 años o 3 más porque usó armas, ¿no? En total son 8 años. Y de repente venimos a esta época y por lo que estamos viviendo, y entonces dicen en la Cámara de Diputados y los senadores, ¿sabes qué? Esa pena es muy, muy pequeña, ¿no? Ahora hay que darle cadena, ¿qué? Perpetua. Y cambió, o sea, y eso es, así actúa, ¿no? Y yo a veces digo, bueno, ¿en qué basan? Que son 8 años y ahora se basa en la percepción, se basa en el contexto, se basa en lo que estamos viviendo en nuestra realidad. A lo que voy es que la justicia del ser humano siempre cambia. Siempre cambia. Porque los parámetros del ser humano siempre cambian. Siempre. Y luego, por ejemplo, estaba comparando las penas de un país a otro y son totalmente dispares, ¿no? O sea, en algunos países por algo te dan 30 años y en otro te dan mucho menos. Porque nuestros parámetros y nuestras percepciones siempre cambian, pero los parámetros de Dios y su justicia nunca cambian, siempre permanece. Por eso Job 4, 17, 19 dice, ¿puede un simple mortal ser más justo que Dios? ¿Puede ser más puro el hombre que su creador? La respuesta es no, o sea, un simple mortal no puede ser más justo que Dios. Porque vuelvo a lo mismo, siempre cambian nuestros parámetros. Cuando tú chocas, voy a poner un ejemplo, tu hijo choca y es tu hijo el que choca y le dan la sentencia, tú vas a decir, ¿le están dando qué? Demasiado. Lo hizo sin querer. Pero alguien más choca a tu hijo y tú dices, ¿eso es muy qué? Poco, ¿no? ¿No vieron esto y esto y esto? Por eso un mortal no puede ser más justo que Dios. Dios es el único que es siempre justo. Pues si Dios no confía en sus propios siervos y aún a sus ángeles acusa de cometer errores, ¿cuánto más a los que habitan en casas de barro, cimentadas sobre el polvo y expuestos a ser aplastados como polilla? Ahora, si Dios es justo, Él ama la justicia entonces y no tolera la injusticia. Justo es el Señor y ama la justicia. Por eso los íntegros contemplarán su rostro. ¿Quiénes van a contemplar su rostro según esta parte de la Escritura? ¿Quiénes? Los íntegros. Dice Segunda de Crónicas 19:7. Por eso teman al Señor y tengan cuidado con lo que hacen, porque el Señor nuestro Dios no admite la injusticia, ni la parcialidad, ni el soborno. Si bien nosotros nunca vamos a ser totalmente justos como Dios, tenemos que tratar de ser lo más que justos posibles. Y no es fácil. Los que son papás saben que no es fácil.
¿no? Porque siempre vienen los hijos y te dicen, ¿por qué a él hiciste esto y a mí no hiciste esto? ¿No? Y no es fácil, o sea, estoy poniendo un ejemplo muy sencillo. Y a veces los papás decimos, bueno, es que él tiene una personalidad y tú tienes otra personalidad y los tengo que tratar de manera que, lo cual no necesariamente es mentira, ¿no? Pero no es fácil. Pero Dios nos pide que nos esforcemos por qué ser justos. Porque Dios no dice, no admite la injusticia, ni la parcialidad, ni el soborno. Ahora, ¿cómo debemos vivir ante un Dios justo? Ya vimos tratando, ¿cómo debemos responder a sus justos obras y juicios? Efesios 4, 22, 24 dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios. Y esta nueva naturaleza, dice, es en verdadera justicia y santidad. ¿Cuántos conocen la historia de Zaqueo? Zaqueo era un hombre chaparrito, ¿no? Que se subió a un árbol para ver pasar a Jesús. Pero lo que hizo Dios en la vida de Zaqueo fue algo impactante. Porque Zaqueo, pues yo creo que era un hombre de negocios. Y cuando él conoce a Jesús, dice la Escritura que Zaqueo va y revuelve todo lo que había ganado injustamente y aún regresa más. Y ¿sabes qué? Yo creo que Zaqueo ni siquiera podría haber hecho fraudes, ¿no? A lo mejor él no hacía fraudes, pero sabía que en el fondo lo que estaba haciendo era que algo injusto. A lo mejor es como quien presta dinero y dice, ¿sabes qué? Pero te voy a cobrar el 70% de intereses. ¿No? Y cobra el 70% de intereses. Y hay un acuerdo y los dos están de acuerdo. Y a pesar de que puede ser algo legal, en el fondo también es algo que injusto. Y Zaqueo se da cuenta que mucho de lo que ha ganado ha sido porque ha sido una persona que injusta. Y cuando se viste de esta nueva naturaleza, lo que hace Zaqueo es de tratar de reponer lo que ha hecho mal. Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza de justicia y santidad. Ya vimos que por nosotros nunca vamos a ser justos o va a ser muy difícil, pero en la presencia de Dios en nosotros y en la presencia de Dios del Espíritu Santo podemos llegar a ser personas justas e imparciales. Pero solamente si renovamos la actitud de nuestra ¿qué? De nuestra mente. Y no es fácil. No es fácil en la sociedad que vivimos. No es sencillo, ¿no? Porque muy poca gente es justa. Y nosotros muchas veces nos llevamos por esa que nos dejamos llevar. Porque es la única manera, a veces podemos ir de reponer lo que... No, yo recuerdo bien a mi vecino, él se dedicaba a vender coches, ¿no? Y yo sabía que él sabía que muchas veces los coches tenían ciertas cosas, ¿no?
Y hacía todo por esconder esas cosas, ¿no? Todo porque la gente no lo, ¿no? Y no podemos decir, pues era su negocio, en cierto sentido sí, ¿no? Pero muchas veces nosotros actuamos, ¿no? Como esos vendedores que hacen todo por esconder ciertas cosas. Pero al final, aunque pueda ser legal, en realidad también estamos haciendo una injusticia delante de quién. Porque Dios no nada más ve lo externo, sino ve el qué, el corazón. Y sabe que muchas veces, eso también es importante, muchas veces nuestro actuar externo puede ser justo, pero nuestro actuar interno sabe que estamos sacando provecho, o que estamos siendo imparciales, o que estamos siendo injustos con algo. Y Dios no solo ve lo externo, sino también ve el qué, el corazón. Lo primero que tenemos que hacer es vestirnos de esa nueva naturaleza. Isaías 42:6 dice: yo el Señor te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz ¿para qué? Como luz para las naciones. Nosotros tenemos que ser luz en medio de las naciones. Salmo 96:10-13: que se diga entre las naciones, el Señor es Rey. Establecido el mundo con firmeza, jamás se removido. Él juzga a los pueblos con equidad. Alégrense los cielos, regocíjese la tierra, brame el mar y todo lo que él contiene. Canten alegres los campos y todo lo que hay en ellos. Canten jubilosos todos los árboles del bosque. Canten delante del Señor que ya viene. Viene para juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con fidelidad. Si yo hoy te dijera, ¿sabes qué? Bueno, y la Biblia lo dice, hoy viene Jesús. Hoy es el día que va a venir Jesús. Y parte de eso es que viene a qué, a juzgar. No dice aquí, viene a qué, a juzgar la tierra y a juzgar al mundo con qué, con justicia, y a los pueblos con fidelidad. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cómo estarías tú si yo dijera, hoy viene tu Señor, hoy viene a juzgar a las naciones? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cómo estarías si hoy te dijera, Dios va a venir a juzgar a ti entre las naciones? ¿Cómo te pondrías? ¿Te daría miedo? ¿Te daría incertidumbre? ¿Voy a pasar? ¿No? Lo que está diciendo el salmista es, nos debería de dar ¿qué? Gozo y alegría. Dice, alégrense los cielos. ¿No se deberían alegrar también sus hijos? Alégrense la tierra. Canten alegre los campos y todo lo que hay en ellos. Canten jubilosos todos los árboles del bosque. Si hoy viniera Dios, si hoy viniera Dios, nosotros deberíamos saltar ¿de qué? De gozo y de alegría. De gozo y de alegría. Salmo 147, 17, 19 dice: el Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. El Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad.
Cumple los deseos de quienes le temen. Atiende a su clamor y los salva. El Señor es justo, otra vez dice, en todos sus caminos y bondadoso en sus obras. El Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. Cumple los deseos de quienes le temen y atiende su clamor y los salva. ¿Cómo es tu oración para el Señor? ¿Cómo es tu alabanza para el Señor? Porque el Señor dice que es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras, y que siempre cumple el deseo. Pero ahí hay algo de los que le ¿qué? Temen. ¿Cómo es tu oración para el Señor? Porque a veces Dios no responde a nuestras oraciones no porque no nos oiga, sino porque nuestras oraciones no son las correctas. O porque nuestras oraciones no son oraciones en las cuales hay un camino de justicia. Dios no puede cumplir oraciones que son injustas, ¿o sí? Y muchas veces oramos de manera injusta. Muchas veces oramos por obras que no son bondadosas. Y a veces ni cuenta nos damos. Pero si tú oras, si tú temes al Señor y haces una oración justa, en el sentido de que es algo que va a glorificar a Dios, dice la Escritura, que Él cumple esos deseos. A veces pedimos oraciones que pensamos nosotros que son para glorificar a Dios, pero recuerden que Él no solamente ve la oración, sino ve el qué. Pero en el fondo muchas veces esas oraciones son para glorificarnos que nosotros mismos. ¿Cuántos han pedido un mejor trabajo? ¿Es una mala oración? No. Siempre y cuando el corazón esté bien ¿qué? Alineado con Dios. Porque si estamos alineados con Dios, sabemos que queremos algo mejor para glorificar a Dios en toda ¿qué? Circunstancia. El problema es que a veces Dios conoce nuestro corazón. Y por ejemplo, en ese caso sabe que a veces pedimos un mejor trabajo para vanagloria de nosotros o para muchas otras circunstancias. Lucas 18, 7, 8 dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Claro. ¿Se tardará mucho en responderles? No. Les digo que sí les hará justicia y sin demora. Pero luego dice: no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Salmo 40:10 dice: no escondo tu justicia en mi corazón, sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación. Es como: no me avergüenzo de ti, Señor, sino que doy testimonio de tu salvación y de tu fidelidad.
Soberano Señor, relataré tus obras poderosas y haré memoria de tu justicia solamente. Dice la Escritura, y con eso quiero acabar, que por su misericordia no hemos sido consumidos. O sea, consumidos es cuando tú prendes un cerillo y ves que, ¿no? Dice, por su misericordia no hemos sido consumidos. Porque también dice la Escritura que no hay un solo justo que se pueda presentar delante de Dios. ¿Sí? Por cuanto todos han pecado, están destituidos de mi gloria. O sea, por cuanto todos lo han hecho algo mal. O sea, tú que a lo mejor dices de alguien más, bueno, tú también. Dice, y por misericordia de Dios no ha sido que consumido. Y la pregunta de hace 8 días fue, ¿cómo estar delante de un Dios santo? ¿Cómo podemos estar delante de un Dios justo? La respuesta es la misma. La única manera entonces que nosotros podemos estar delante de un Dios justo es por medio de ¿quién? De Cristo. Porque Jesucristo no solo nos ha perdonado y nos ha santificado, sino también nos ha justificado. Y eso significa lo que Él hizo en la cruz. En la cruz, hace poco veía un Facebook y lo contestaba y decía, bueno, es que la cruz es todo el símbolo del amor de Dios. Y yo dije, sí, pero ese mismo Facebook, el autor decía, y no tiene nada que ver con su furia, ¿no? Y yo respondía, no sé si tiene que ver con su furia, no sé si es la palabra correcta, pero sí tiene que ver todo con su justicia. Porque la cruz es ambas, es amor por un lado, pero también es justicia por otro lado. Porque Dios es un Dios justo que nunca deja nada. Ya vimos que es totalmente justo. Y por eso Él no podía dejar a un lado tus pecados ni mis pecados. Y por eso murió Jesús, para que Él cargara la justicia de Dios. Ahí Dios aplicó también su amor, pero también toda su justicia. Y para que nosotros entonces, que somos injustos y que somos pecadores y que somos parciales, ¿no?, pudiéramos estar delante de ¿quién? De Él. Porque Dios también nos ha justificado. Por pura gracia, por puro amor. Y Dios en un sentido nos sigue justificando, porque sigue siendo alguien injusto. Aunque debemos de tratarlo, de hacer más justo, en la realidad es que nuestra humanidad nos sigue llevando a juzgar porque es solo por los ojos. Y nuestra humanidad nos sigue llevando a ser parciales, a tener preferencias. Por eso, cada día,
por la mañana le debemos decir al Señor, gracias, porque tu misericordia se ha renovado, ¿qué? En este día. Por eso cada día le debemos decir al Señor, Señor, revísteme de tu presencia, de justicia y de santidad. Y por eso cada noche también debemos ser agradecidos, porque Él nos ha permitido también por gracia llegar a esa hora de la noche. Y por eso es que le vamos a alabar. Y por eso es que no tenemos miedo, porque tenemos a un Salvador. Por eso es que no le debemos de temer a la muerte. No tengas miedo a morir. No tengas miedo, porque tienes un Salvador. No tengas miedo, porque te has puesto detrás de la cruz ¿de quién? De Cristo. Por eso es que tampoco debes de esconder y bajar tu mirada, porque lo viejo ha quedado ¿qué? Atrás. Tal vez la gente puede seguir señalándote, diciendo, tú eras así, tú hacías esto, tú hiciste aquello, tú esto. Y sabes que es verdad. Pero Dios te ha ¿qué? Perdonado. Y no fue injusto, porque su justicia se cumplió ¿en quién? En Cristo. Y por eso tienes que alabarlo y agradecerle. Y por eso puedes levantar los ojos y decir, me equivoqué, pequé, hice cosas que fueron ¿qué? Malas, pero el Señor me ha redimido. El Señor me ha perdonado. Dios es un Dios justo. Y por eso necesitamos anunciarle el Evangelio a toda criatura. Porque necesitamos que cada persona se ponga detrás de la cruz de Cristo. Y para eso necesitamos hablar de dos cosas: de la justicia y del amor. Porque la una sin la otra no sirve. Porque no puedes recibir ese amor si no te reconoces tú mismo como un pecador. Y no puedes vivir la experiencia del perdón si no entiendes que Dios también que perdona. Y hay que anunciar ambas cosas, una y otra. O sea, a la gente hay que decirle que no hay ni un solo justo, pero a la gente también hay que decirle que Dios perdona ¿a quién? A todos. La gente necesita ambas cosas. Porque hay gente que cree que nunca ha hecho nada malo, ¿no es verdad? Hace 8 días le decía de mi jefe, el que me cuidaba, y él se sentaba conmigo y me lo decía en serio: Luis, es que yo no soy malo. O sea, yo no le hago daño a la gente. Mi papá me enseñó que no tengo que hacer cosas malas. Mi papá me enseñó, o sea, que a la gente hay que ayudarla. Yo no soy malo. Y lo que él me decía es, no necesito un Salvador. Y me lo decía honestamente. Y yo le decía, ay, ¿de veras nunca ha hecho nada que ofenda a su esposa? Y ya se quedaba así como, ¿de veras nunca ha hecho algo que usted sabe que no es correcto aquí en el trabajo? Y yo le iba a decir, sí, yo le conozco varias, ¿no? Pero no le dije eso, ¿no? Y se quedaba y decía, bueno, sí. Le dije, es que todos hemos que. Pero también conocí a otra gente que decía, es que Dios no me puede perdonar mis pecados. He sido demasiado
malo, he hecho cosas que en realidad a Dios lo han ofendido, no puedo acercarme a Él. Y yo les he dicho, es verdad, no puedes acercarte a Él por ti solo. Solo lo puedes hacer ¿por quién? Por Cristo. Solo es por Cristo. Y a la gente les necesitamos anunciar ambas cosas, el amor y la justicia. Porque en la cruz son ambas cosas, el amor y la justicia de Dios. Vamos a orar y si hay algo en lo cual hoy te tengas que poner a cuentas con Dios, hazlo. Señor, te damos a ti toda la honra, la gloria y la alabanza, porque solo tú la mereces. Porque eres un Dios justo, Dios. Te pedimos, Padre, que perdones nuestra maldad, que perdones nuestra iniquidad. Gracias por nuestro Salvador, gracias porque en la cruz Jesús murió por nuestros pecados, Señor. Señor, somos tus escogidos, Dios. Queremos ser hombres y mujeres que te temen, Dios. Y aunque sabemos que no pedimos a veces de la mejor manera, te pedimos, Señor, que sea el Espíritu Santo quien dirija también nuestras oraciones. Dios, vivimos en un mundo que por un lado se olvida que tú eres Dios, amor. Pero también vivimos en un mundo que olvida que tú eres justo. Y que algún día, tarde o temprano, cada uno de nosotros seremos juzgados. Te pido, Padre, que no solo en nosotros, sino en los seres que amamos, en las personas que nos rodean, también puedas tú crear en ellos esa convicción de pecado para que puedan venir a ti arrepentidos y buscar el amor que hay en la cruz de Jesús, Señor. Porque yo sé, Señor, que tú por gracia también retienes tu venida, Dios. Porque no quieres, Señor, que nadie se pierda, más que todos vengan a arrepentimiento, Señor. Pero a nosotros permítenos esperar con gozo y con alegría y sin miedo esa venida tuya, Señor. Y permítenos levantar el rostro confiados en tu perdón, confiados en que tú nos has hecho nuevas personas, Señor. Si tenemos, Dios, que quitar cosas de nuestras vidas, ayúdanos a hacerlo, Dios, porque queremos que en cada área de nuestra vida te podamos glorificar a ti y solo a ti, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.